evita el crédito fiscal a toda costa. Si tú llegas a ese punto, significa que algo hiciste mal. La autoridad tiene una métrica que es eficiencia recaudatoria. La eficiencia recaudatoria mide lo que gasta la autoridad contra lo que recupera. Entonces, ¿cómo no gasta? Bueno, pues tratando de que tú no avances en el tiempo incumpliendo. Créeme que hay muchas empresas que desafortunadamente no tienen claridad en lo que tienen que hacer y eso los lleva a estar pagando cantidades de dinero que no tendría que estar pagando. Así. Sí. Y llegas con el notario y te hace una SADCB por default. Pero la pregunta es si es el vehículo adecuado. Infonavit debe ser la institución, hoy, la institución más sana de la República Mexicana. Y es una de las hipotecarias, si no es la más importante de Latinoamérica. Bueno, mira, la miscelánea fiscal es un documento que contiene las reglas operativas para que tanto la autoridad como los contribuyentes puedan hacer trámites ante la misma. El target o el objetivo primordial es ese, es tratar de que los contribuyentes no utilicen esquemas agresivos. Y el esquema más agresivo que se utiliza es la famosa compra de facturas. Si hoy, Saúl, tú intentas crear una empresa, darla de alta, yo te diría que hace 5 años hubiera sido, entre comillas, muy fácil. Vas con el notario, creas tu empresa, ibas al SAT, la dabas de alta y en ese mismo momento te entregan tu firma electrónica. Entre la creación de la notaría y el alta y la firma electrónica tardó un mes, hoy puedes llevarte 4 o 5 y hay casos de meses. Le preguntamos, oye, ¿por qué no estás en reciclo? No, así me dijeron. Y está pagando como si fuera una persona moral, prácticamente una persona física de manera ordinaria cuando podría haber utilizado reciclo. Mira, la declaración anual al final es la conclusión de tu ciclo fiscal. Si tú haces bien las cosas, al cierre, al 31 de diciembre, ya deberías de tener tú identificada cuál va a ser tu carga, si vas a tener que hacer un pago o vas a solicitar un saldo a favor. Hoy no solamente se trata del valor de tu producto, de tus servicios, sino el prestigio de tu empresa. Hoy tú puedes traer un producto de muy buen valor, que sea atractivo comercialmente para una empresa, pero que si esa empresa identifica que tú traes problemas fiscales, no te va a contratar. Es demasiada información, son demasiados requerimientos y la verdad es que hoy en día un contribuyente, un empresario que no se acompañe adecuadamente va a estar endeble, va a tener una serie de problemas. Entonces hay que estar acompañados y pues creo que el asesor fiscal va a formar parte hoy en día de la operatividad de cualquier empresa. Esa sería mi principal recomendación. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, amigas, bienvenidos a Hablando de Negocios, el blog que les trae información interesante. Y hoy, vaya que es interesante y oportuna. Tenemos como invitado al abogado, licenciado Héctor Ibarra. Él nos va a hablar sobre temas de miscelánea fiscal y también vamos a hablar del Infonavit y cosas más que nosotros como contribuyentes debemos atender. Bienvenido, Héctor, gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias, Saúl, gracias a ti por invitarme a tu programa. Un honor, como siempre, coincidir contigo y más en estos espacios. Bien, pues vamos a empezar, mi estimado Héctor. Cuéntanos quién es Héctor Ibarra y cómo definirías hoy tu perfil profesional. Mira, Héctor Ibarra es primeramente esposo, padre de familia y bueno, pues un estudioso del derecho fiscal. Me gusta el derecho fiscal. Estudié una maestría y un doctorado en esa rama y además tengo 20 años de experiencia en el ámbito, en la parte del servicio público, ¿no? Estuve durante 20 años. Entonces, creo que esa parte me dio ahí un enfoque sobre el lugar hacia el que me tenía que dirigir y me apasionó y hoy me dedico precisamente a esto desde la iniciativa privada. Ya, qué bien. ¿Qué te llevó a especializarte en derecho fiscal y continuar con estudios de doctorado? Fíjate que es curioso porque el derecho y el derecho fiscal se dieron por circunstancias, una cuestión de circunstancias. Yo estudié ingeniería, fue trunca en Mexicali, me operan del apéndice, no concluyo la carrera en los primeros semestres. Y después la vida me llevó al derecho. Y ya habiendo terminado la carrera en Mexicali, toqué las puertas del SAT en Mexicali, me abrieron las puertas para trabajar en el Servicio de Administración Tributaria. Y de ahí nace mi gusto, mi pasión por el derecho fiscal. Realmente fue un tema circunstancial que creo que, bueno, pues el de arriba nos guía a veces en ese tipo de situaciones y soy agradecido por ello, ¿no?
Qué bien. Héctor, tras tu amplia trayectoria en el sector público que nos comentas, ¿qué aprendizaje consideras más valioso de esa etapa? Fíjate que creo que lo que más me dejó en aprendizaje el haber trabajado durante 20 años en el servicio público es el conocer al ciudadano, el tema del trato con el ciudadano, con el contribuyente, sobre todo la última parte con Infonavit. Esa parte creo que es la más relevante desde mi óptica. Por supuesto que me dejó muchísimas enseñanzas técnicas, el trabajo en equipo, por supuesto. En SAT era un trabajo arduo, estresante. Ahí me enseñó retos en cuanto a sacar las metas y pues tratar de cumplir con las expectativas que tenía el gobierno federal y los ciudadanos, pero creo que el conocer al contribuyente para mí sería lo más valioso, ¿no? Ya, qué bien. ¿En qué momento decidiste dar el salto del sector público a la práctica privada y por qué, Héctor? Fíjate que yo tenía la inquietud, tenía esta aspiración, esta pasión por salir y probarme como abogado desde hace mucho tiempo. Yo había presentado mi renuncia en Infonavit en 2019 y no se dio. Llegó la pandemia y bueno, pues agradecí el hecho de que permanecieran en el instituto y ahora con todos los cambios que ha habido, creo yo o consideré que era necesario pasarme de aquel lado, ¿no? Consideré que era el momento oportuno para pues tratar de mis conocimientos llevarlos al plano de la iniciativa privada y que sirvieran para ayudar a los ciudadanos, a los contribuyentes. Y creo que no me equivoqué. Tomé la decisión desde el 2024 y en abril del 2025 salí de Infonavit. En mayo fundo mi firma y afortunadamente nos ha ido bien. Salió mejor de lo que esperaba. Ah, qué bien. Desde tu experiencia, ¿cuál es el error más común que cometen los contribuyentes frente a la autoridad fiscal? Lo que comparto siempre es que no hay una correcta planeación, no hay estrategias y no hay un acompañamiento. Digamos que el contribuyente de forma natural intenta llevar su actividad a veces sin la guía de un especialista y para mí ese es un error. O sea, zapatero tus zapatos, ¿no? Creo que hoy en día más se requiere de especialistas y que el ciudadano, el contribuyente, el empresario entienda que tiene que acompañarse de una persona que lo guíe en temas legales, fiscales, contables, porque si no están poniendo en riesgo el negocio y es oportuno que lo hagan. Hace alguna década, yo te diría hace una década, el riesgo para mí era tenue. Hoy en día es muy alto y entonces si no lo haces, vas a sufrir una consecuencia que después te puede parar la operación. Ya. Pues yo considero que existe temor en cuanto un contribuyente recibe una notificación del SAT. ¿Por qué existe ese temor? ¿Nos podrías explicar cuál es la onda? En SAT y en el mundo fiscal le llaman percepción de riesgo. El contribuyente percibe un riesgo cuando le llega el aviso y de pronto se trata del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre asumes que son cosas negativas. No siempre son cosas negativas, ¿no? Vamos a hablar de que muchas veces la autoridad te comunica situaciones que tú tienes que conocer, pero en muchos casos pues sí puede ser un tema al que tienes que prestarle atención. Un requerimiento, el inicio de facultades de comprobación, hoy en día el tema de restricción de sellos digitales. Entonces sí tienes que tener a alguien que te ayude para que en el momento que llegue esa notificación pues la atiendan y que pues no sufras alguna consecuencia negativa, ¿no? Por eso insistir en el tema de la especialización y de que alguien te acompañe para que te diga, oye, no te preocupes, es simplemente un tema de comunicación, o hay que ocuparnos, hay que atender ese requerimiento y hay que proporcionar esta información para que el SAT esté tranquilo de que estamos haciendo las cosas bien. Cierto. Sí. Bien. ¿Qué es el procedimiento administrativo de ejecución y por qué es tan importante atenderlo puntualmente? Fíjate que es la última etapa en la parte fiscal. Teóricamente es la última etapa y es el momento en el cual la autoridad hace efectivo los adeudos. Es el momento en que la autoridad te cobra lo que ya determinó que debes, ¿no? Entonces, ¿por qué es especial el procedimiento administrativo de ejecución? Porque implica una función coactiva, es decir, te van a hacer manita de coche, como se dice vulgarmente.
Ya te determiné un crédito, no lo pagaste y por lo tanto yo tengo que exigirte el pago y te voy a cobrar. Y ese cobro es coactivo. Significa que pues, te van a inmovilizar cuentas bancarias, te van a extraer bienes, te van a embargar un inmueble, te van a intentar pues, quitar algo de tu patrimonio para hacer efectivo el adeudo y que tú puedas cumplir con la autoridad. Sí. Lo indicado es no llegar a ese punto. Eso es lo relevante. Cierto. Sí. Bien. ¿Qué recomendaciones darías a una empresa que enfrenta un crédito fiscal? Primero, que se asesore. Cierto. Y además de asesorarse, mi recomendación principal sería que no lleguemos a ese extremo. Yo sé que suena contradictorio. A ver, Héctor, pues te estoy diciendo que ya tiene un crédito, pero mi recomendación hoy en día es no te arriesgues y no llegues a ese punto. Evita el crédito fiscal a toda costa. Hoy, si tú tienes un crédito fiscal, hablando de estos créditos determinados por auditoría en ejercicio de facultades de comprobación, si tú llegas a ese punto significa que algo hiciste mal y pusiste en riesgo a la operación, porque hoy para llegar a un crédito fiscal te tuvieron que haber invitado, a ver una carta de invitación, normalmente así funciona, ejercicio de facultades de comprobación, no atendiste las facultades de comprobación y el resultado fue la determinación de un crédito. Entonces, la recomendación es no llegar. Por supuesto, hay casos, Saúl, donde la autoridad y tú no empatan en el criterio. De pronto tú dices, oye, yo hice todo bien. Y la autoridad llega y te dice, no, es que esto no lo considero, por ejemplo, en temas de deducciones. Si es una situación de ese tipo, donde pues, tú estás convencido de que hiciste las cosas bien y al final el resultado va a ser eso, pues hay que pelearlo, ¿no? Esa sería mi recomendación. Sí, asesorarte y pelearlo. Pero, repito, lo ideal sería que no llegara ese crédito fiscal. Ya, bien. Oye, ¿qué me dirías? ¿Hoy el SAT prioriza la recaudación o el cumplimiento voluntario? Fíjate que hoy el SAT prioriza el cumplimiento voluntario. El cumplimiento voluntario da como consecuencia una buena recaudación. O sea, el SAT, la mayoría de las actividades que está llevando a cabo ahorita no son, o sea, tienen una intención recaudatoria, pero principalmente no se dirigen hacia el tema recaudatorio. Lo voy a explicar muy fácil, ¿no? El SAT quiere que estés en tu domicilio. Eso no es recaudatorio estrictamente hablando. Sin embargo, va a propiciar que en algún momento tú pagues correctamente. Entonces, el SAT está al pendiente de que tú estés en tu domicilio, ¿sí? No va como, o no tiene como objetivo el recaudar, pero sí te mantiene en un lugar identificado y por lo tanto después vas a pagar correctamente. Esa es la teoría. Entonces, muchas de las actividades que hoy hace el SAT no tienen como objetivo primario el recaudatorio, pero sí como un objetivo general y por lo tanto pues están haciendo lo necesario para que tú en algún momento cumplas oportunamente. Yo lo digo como, o lo hablo como un cambio de paradigma, ¿no? Hoy el SAT intenta que tú estés bien, que cumplas con todas las normas y que pues, cada día 17 o cada día que te toca pagar tus impuestos lo estés haciendo de forma oportuna. Y lo mismo opera con IMSS y con Infonavit y con cualquier otra autoridad. Cumplimiento voluntario es medular ahorita. ¿Sí? Aparte no le cuesta a la autoridad. Yo también les digo a mis alumnos que la autoridad tiene una métrica que es eficiencia recaudatoria. La eficiencia recaudatoria mide lo que gasta la autoridad contra lo que recupera. ¿Sí? Cierto. Entonces, intenta no gastar demasiado para recuperar. Entonces, ¿cómo no gasta? Bueno, pues tratando de que tú no avances en el tiempo incumpliendo. Porque en esa medida le va a salir más caro a la autoridad. Lo que hace es mantenerte a raya. ¿Cómo lo hace? Te voy a poner un ejemplo básico, ¿no? Hoy en día te fiscalizan hasta tus clientes. El que te va a pedir la opinión de cumplimiento, que estés al corriente, es tu cliente. Sí. Se llama fiscalización a través de tercero. Eso es cumplimiento voluntario. No estamos hablando propiamente de la recaudación, aunque sí impacta, pero te va a hablar tu cliente, te va a decir, oye, Saúl, ¿quieres ser mi proveedor? Necesito tu opinión de cumplimiento. Necesito que estés al día, ¿no? Entonces, te van a obligar a que tú estés cumpliendo voluntariamente sin necesidad de que intervenga la autoridad. El que va a gastar dinero va a ser el cliente. Entonces, esa parte le baja en la eficiencia recaudatoria. Bien. Oye, ¿cómo ha cambiado la fiscalización con el uso de la tecnología y cruces de información? Pues hace la autoridad más eficiente. Igual, a mí me tocó, cuando yo entré en 2007, éramos rudimentarios en las formas en SAT. Tenía 10 años, SAT nace en 1997, tenía 10 años y la verdad es que todo lo hacíamos a base de Exceles, ¿no? Era un proceso muy local. O sea, cada autoridad a nivel local se encargaba de revisar a sus contribuyentes y hoy, pues ya con el tema de la inteligencia artificial, aunque no están muy de lleno, no está muy metido, sí traen temas de inteligencia artificial, sobre todo en SAT. Sí, ¿verdad?
pero todas las herramientas digitales le han permitido que esos cruces de información y esos análisis predictivos pues, le provean a las autoridades de insumos que muy rápido les ayuda para que los ejecuten, ¿no? O sea, hoy la autoridad local, cuando hablo de autoridad local es las administraciones desconcentradas locales, ¿no? Monterrey, por ejemplo. Cierto. Rápido recibe esa información y rápido detona los correos o las cartas de invitación o los requerimientos y magnifica lo que está haciendo con el insumo que le proporciona a oficinas centrales. Entonces yo te diría que les ha ayudado bastante y les ha ayudado también en el ahorro de personal. Se hace mucho con muy poca gente hoy en día. Yeah, sí. Cierto. Bien, y son muy eficientes. Yo pensaría, si hubiera una institución como el SAT que supervisa a los contribuyentes, también en el gobierno que supervisara los usos de los recursos del propio gobierno, de las administraciones en todos los niveles. ¿Te imaginas cómo sería México diferente, no? Por supuesto. Digo, hay una institución, habría que dotarla de personal y de herramientas, ¿no? La que se debería encargar de eso y se encarga, pero no tiene la capacidad operativa para ello, es la Auditoría Superior de la Federación. Ellos revisan a todos los entes públicos que manejan recursos, ¿no? Cierto. Y dependen del Congreso, pero la verdad es que son muy pocas personas con muy pocas herramientas y tienen objetivos muy específicos. Cierto. Pero tienes toda la razón. Si hubiera algo similar de aquel lado, pues entonces se escaparían menos situaciones y por lo tanto sería un poquito más transparente y más eficiente, ¿no? Toda la razón, concuerdo. A lo mejor ahí sería un área de oportunidad para proponer, sí, ¿verdad? Para proponer algo. Sí. Hay que proponerlo a nuestros diputados. Correcto. ¿Consideras que los contribuyentes están preparados para este nuevo modelo de control fiscal? No en su mayoría. De hecho, pues parte de mi decisión de salir del servicio público a la iniciativa privada tiene que ver con esto, ¿no? Vaya, por explicarlo de cierta manera, pues tanto en SAT como en Infonavit yo atendía a los contribuyentes y había una constante en cuanto a que no identificaban lo que estaba sucediendo, no se preparaban, no se acompañaban, no se asesoraban correctamente. ¿Y qué es lo que hacían? Pues tomaban malas decisiones y eso los llevaba a créditos fiscales o a incumplimientos. Entonces, digamos que yo identifiqué eso y yo dije, oye, pues necesitan, o más bien ahorita hay un área de oportunidad porque creo que hoy es cuando más se necesita un asesor. Yeah. O sea, alguien que te acompañe desde el inicio, no solamente ya cuando tienes el problema, sino que te diga, oye, tienes que hacer esto antes de que tengas una consecuencia o de que te llegue la autoridad, ¿no? Ya. Ya nos has dado algunos tips, pero pues tengo aquí esta pregunta. ¿Qué puede hacer una empresa para reducir riesgos fiscales sin caer en prácticas indebidas? Pues lo primero es planear. Tiene que tener un plan, tiene que identificar cuál es su carga y cómo lo está haciendo. Créeme que hay muchas empresas que desafortunadamente no tienen claridad en lo que tienen que hacer y eso los lleva a estar pagando cantidades de dinero que no tendría que estar pagando. Así, ¿no? Sí. Voy a poner el caso de Infonavit, ¿no? Para tratar de ejemplificar. Uh-huh. Hay un área de oportunidad muy grande con ciertas empresas en el tema de Infonavit porque, por ejemplo, el pago de la vivienda no le corresponde al patrón. Tú le aportas el 5%, ese lo aportas tú como patrón, sí. Pero la amortización, es decir, si un trabajador tiene una vivienda, le corresponde al trabajador pagarlo. Y, por ejemplo, claro, en el ramo de la construcción es muy común que el empresario absorba esa carga. Que el empresario diga, yo no quiero problemas, yo pago todo. Es que no te corresponde. Claro, seguramente alguien que esté en el ramo de construcción me va a decir, Héctor, es que es muy complicado porque si llega y le empiezo a retener, se va a ir. Lo entiendo, pero muchas veces sí lo puedes hacer y no lo haces por desconocimiento. Entonces ahí es un tema de mala administración y pues absorbes cargas que no te corresponden. Ya. Sí, entonces ahí yo creo que el empresario tiene que tener claridad en eso, debería tener un plan, ejecutarlo correctamente y tener los vehículos adecuados. Cuando hablo de los vehículos adecuados, me refiero a que debería entender qué sociedad es la que le funciona. O sea, en México yo insisto en que quien nos determina el modelo societario es el notario. Tú le dices, oye, quiero emprender con mi compadre o con mi hijo o con mi esposa y llegas con el notario y te hace una SADCB por default.
Pero la pregunta es si es el vehículo adecuado. O sea, me refiero a por qué no utilizar otro modelo, ¿no? Y cuando tú empiezas a profundizar, pues te das cuenta que muchas de las decisiones no las tomas tú. Las tomas o por comentarios de terceros que a lo mejor no tienen la experiencia, o simplemente porque tú crees sin tener la certeza de que así debes de funcionar. Y te equivocas, ¿no? Y eso también tiene una repercusión económica. Cierto. Precisamente vamos a entrar al tema del Infonavit. Tú fuiste gerente de recaudación del Infonavit de Nuevo León. Correcto. ¿Cuál es el rol de esta área? Mira, la gerencia de recaudación fiscal del Infonavit de Nuevo León se encarga de vigilar que los patrones cumplan con sus obligaciones fiscales. Y bueno, pues ante el incumplimiento de requerir, de sancionar, de determinarles créditos, de hacer todo lo que hace una autoridad fiscal, yo siempre lo he dicho así, el Infonavit en esa área en específico hace lo mismo que hace IMSS o que hace SAT. O sea, cumplen las mismas funciones. Requiere, multa, te atiende y te orienta y por supuesto te cobra, ¿no? Te ejecuta. Entonces, cumple con esa función, aunque ahí también le sumaría yo, que es algo muy, muy interesante porque la gerencia de recaudación fiscal del Infonavit a nivel nacional, no solamente en Nuevo León, se encarga también de un área que es la devolución del saldo de subcuenta de vivienda. Tú como patrón aportas el 5% a tu trabajador. Cierto. La teoría es que pues, ese trabajador en algún momento va a utilizar ese dinero para comprar una vivienda o para cualquier modelo que tiene hoy el Infonavit en cuanto al tema de vivienda. Si no utiliza esos recursos que son del trabajador, va a haber dos opciones. Si es ley 73, los va a poder recuperar íntegros. O sea, vaya, alguien que inició laborando en los 80s y que hoy se está retirando y jamás le pidió al Infonavit ningún préstamo para temas de vivienda, puede recuperar de manera íntegra ese dinero. Y la gerencia de recaudación se encargaba de la devolución. Si eres ley 97, ahí se va a dar otra fórmula porque se abona a tu pensión. Entonces no te lo van a dar íntegro, te va a ayudar para que tu pensión se incremente, pero al final del día es tu dinero, ¿no? Y mucha gente tampoco lo sabe, Saúl. O sea, a mí me tocaba ir a carnes asadas donde de pronto yo les decía, oiga, pues me encargo de esto, coméntale a tu suegro, a tu papá, y de pronto, oye, pues fíjate que aquí está el número de seguridad social y revisamos y efectivamente tiene saldo, pues hay que devolvérselo, ¿no? Es su derecho. Claro, entonces es algo que muy poca gente sabe también. Sí, ¿verdad? Sí. Y alguna vez leí en la prensa que lo que tiene el instituto es mucho dinero que está ahí medio olvidado, ¿no? Infonavit debe ser la institución más sana de la República Mexicana. Yeah. De todas las instituciones que tiene, que no es propiamente el gobierno, ahí hay algo interesante, ¿no? Porque es un tema tripartita, es un fondo que se administra por empresarios, trabajadores, o sea, los sindicatos y el gobierno. Pero las finanzas del Infonavit son sanas hasta hoy. ¿Sí? Ojalá y así se mantengan. Y es una de las hipotecarias, si no es la más importante de Latinoamérica, ¿no? Claro. Es un monstruo Infonavit y tiene mucho dinero. Mucho dinero. Sí. Hablando de eso tripartito que te decías ahora, no sé si ya aprobaron o estaba en estudio una ley para que el gobierno tuviera prioridad y no consultar a los trabajadores ni a los patrones, ¿no? Pues lo que hizo es que modificó su estructura. Se publicó una reforma el 24 de febrero del 2025, que para mí es la más significativa en las últimas fechas, y ahí se modifica la estructura. Vaya, hoy, efectivamente, antes el gobierno tenía la misma cantidad de personas sentadas en la mesa que los sindicatos y que los empresarios, ¿no? Sí. Las cámaras aportaban, por ejemplo, 15 asambleístas y los sindicatos otros 15 asambleístas y el gobierno otros 15 asambleístas con los secretarios de Estado, ¿no? Sí. Eso se redujo. Antes se les pagaba a los asambleístas y a los consejeros, hoy ya no se les paga. Había 3 directores en Infonavit. Estaba el director sectorial de los trabajadores, el director sectorial empresarial y el director general. Hoy ya nada más queda uno. Y una serie de modificaciones que sí llevan a tener mucho mayor control al ejecutivo del Infonavit. O sea, la verdad es que hoy las decisiones, y lo digo con todo respeto, hoy las toma gobierno federal. Y antes no. Bueno, en la teoría,
Antes se consultaban las decisiones y se cabildeaban y se trabajaban entre los tres entes. Cierto. Sí. Bien. Ese es un tema que a lo mejor es muy amplio y no nos vamos a meter mucho en él, ¿verdad? Pero pues continuamos mejor. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los patrones ante el Infonavit? Pues fíjate que en la parte fiscal, yo lo primero que vi y que cuesta trabajo cambiar ese chip es que el Infonavit lo dejan al último. O sea, el hermanito chiquito de las tres instituciones fiscales principales, ¿no?, en México. Entonces le hacen mayor caso a SAT y después se preocupan por IMSS y al final dejan al Infonavit. Y eso, digo, no es sano. A pesar de eso, en México se cumple bien. O sea, Nuevo León tiene un porcentaje de cumplimiento en la parte económica muy importante, pero casi siempre lo dejan al último en las decisiones. Para mí ese es un tema. Lo otro es que lo que te decía, ¿no?, que les falta conocimiento y muchas veces el empresario se apoya en personas que no tienen la experiencia fiscal y no entienden, por ejemplo, que a veces no tienen que pagar conceptos, ¿no?, que los pueden aclarar, o que no entienden el impacto que tiene una alta y una baja de un trabajador, y lo que te decía en la administración del crédito, ¿no?, de pronto absorben cargas que no les corresponden. Entonces, todo ese tipo de detalles propician que hoy el empresario tenga cargas adicionales que no debería tener. Aunque no lo creas, mucho de lo que yo cobraba no debía de cobrarlo, simplemente porque el patrón tendría que haber aclarado o haber presentado una aclaración y no la hacían. Básico. Voy a poner el ejemplo tratando de ser breve. Sí. Si tú contratas a un trabajador y el trabajador no te informa que tiene un crédito de vivienda, pues digo, no somos magos, no tenemos toda la información a veces a la mano. Sí. Tú como empresario lo que necesitas es alguien que te ayude en la operación, lo contratas, lo pones a trabajar, no te dice y de pronto te llega el EVA de Infonavit o esta emisión bimestral anticipada y dice, oye, pues Héctor Ibarra trae un crédito y no se lo retuve. Entonces muchos patrones dicen, bueno, pues ni hablar, págalo, no me lo comentó y por lo tanto pues no me voy a meter en problemas. Bueno, hay una forma de excepcionarlo, ¿no? Hay una causal de Infonavit, se llama primera vez en cédula, donde tú simplemente entras al sistema y les dices, oye, pues no me informó, yo no sabía, entonces no te lo voy a pagar por primera vez, por única ocasión. Y mucha gente lo paga, ¿no? Y eso es dinero, ¿no? Y muchos empresarios no lo saben. Entonces, por poner un ejemplo de mala administración en ese aspecto. Claro. Sí. Y algunos trabajadores no lo confiesan, no se lo dicen al patrón para que no les descuenten, ¿verdad? O sea, correcto. De hecho, hay trabajadores que los mismos patrones te dicen, ¿no? Hay trabajadores que están brincando de un lugar a otro precisamente para que no les descuenten, ¿no? O viven en la informalidad para que no les descuenten. Entonces, claro, ese es el reto al que enfrenta el empresario, pero pues, al final del día tiene que tener conocimiento de ello. Hay herramientas para que tú puedas consultar si tu trabajador tiene un crédito. Lo ideal sería que el trabajador te lo diga, tú se lo preguntas, pero muchas veces te lo oculta, ¿no? Y te enteras hasta que ya viene el requerimiento por parte de la autoridad. Sí. ¿Qué consecuencias reales tiene el incumplir con el Infonavit? Pues mira, lo primero es, si tú incumples como patrón, le pegas directamente a tus trabajadores. O sea, el dinero no llega a la cuenta del trabajador, es dinero del trabajador el 5% y en la parte del crédito pues no está amortizando el crédito, ¿no? Entonces, digamos que tu primer problema va a ser con tus trabajadores, porque ellos mismos se van a dar cuenta y te van a decir, oye, pues yo estaba por generar un crédito de vivienda y ya me dijeron en Infonavit que pues no lo voy a poder hacer porque no has pagado. O la otra es, ya iban a liquidar su crédito y estaban esperando los últimos pagos y no has pagado, pues van a voltear contigo y te van a decir, oye, pues yo ya quiero liberar porque a lo mejor quiero vender la casa, ¿no? Y lo otro es que la autoridad te va a sancionar, te va a imponer una multa. La multa, por ley, la multa se genera por el 55% del valor de la emisión. Entonces, si tú debes $1,000,000 de pesos al Infonavit y el Infonavit te multa, tu multa va a ser de 550,000 pesos. Por supuesto que hay descuentos, ¿no? Y entre más rápido la pagues, pues vas a obtener descuentos favorables ahí. Pero al final del día pues es un 55%. Si se te llega a pasar, debías $1,000,000 hoy y al paso de un mes y medio vas a traer como deuda pues $1,550,000 pesos. Imagínate lo delicado. ¿No? Entonces, y aparte te van a cobrar, te van a inmovilizar cuentas bancarias. Entonces no conviene esa parte. No
no es lo ideal, o se entiende, ¿no? Por parte de los contribuyentes, porque a veces pues, no te paga un cliente y tienes que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué pago? ¿Le pago a mis trabajadores o le pago al Infonavit? Pues le pago a mis trabajadores. Pero no es lo ideal. Bien. Tú estás muy actualizado con la legislación. ¿Qué cambios recientes deberían conocer los empresarios y los trabajadores en relación al Infonavit? Pues mira, yo hago énfasis en la última reforma de ese 24 de febrero y me vas a decir, oye, Héctor, pues el 24 de febrero del 2025, pues ya vamos a cumplir un año, ¿no? Hubo una modificación, se modificó el artículo 29 de la ley del Infonavit y lo voy a tratar de resumir para tus seguidores, que hasta antes de la reforma, si tú tenías un trabajador que se incapacitaba o se ausentaba, no le retenías lo de su crédito de vivienda. O sea, oye, Héctor tiene que pagar el crédito de vivienda y tú se lo tienes que retener y entregárselo al Infonavit. Si hablamos del pasado, pues tú no tendrías por qué hacerlo si el trabajador se incapacitaba o se ausentaba. Cierto. Con esta reforma se obliga al patrón a que retenga, no obstante que se incapacite y se ausente. ¿Sí? Entonces, lo voy a tratar de hacer en números, ¿no? Si un trabajador tiene que pagar bimestralmente 8,000 pesos y si te incapacitaba 2 semanas, pues eran 2,000 pesos. Pagaba 6,000, lo estoy haciendo muy práctico. Sí. Pagaba 6,000 pesos al Infonavit porque esos 2,000 pesos justificaban 2 semanas que no trabajó por incapacidad. Ajá. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el Infonavit en la parte hipotecaria esperaba los 8. Entonces, cuando tú le mandabas 6, no hacía match. O sea, el Infonavit decía, oye, pues tu trabajador me tenía que pagar 8 y nada más llegaron 6. Pero se incapacitó. ¿Qué pasa en la iniciativa privada? Si tú le debes a un banco y le tienes que pagar 8, si te incapacitas, le tienes que pagar 8. Si tú no trabajas, le tienes que pagar 8. Entonces, Infonavit dijo, bueno, pues voy a hacer lo mismo que hace la IP. O sea, si se incapacita el trabajador o se ausenta o lo que sea, en la parte hipotecaria tiene que pagar. Y ahí tú como patrón tienes que entender que a partir del 6º bimestre, que de hecho se va a vencer el pago el próximo 17 de enero, pues tienes que entregar la totalidad. Entonces, si tú tienes un trabajador que se ausentó o se incapacitó, le tienes que retener la totalidad. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que es complicada la operación. Infonavit postergó la entrada en vigor. En lugar de que entrara en febrero del año pasado, la mandó hasta septiembre, al 4º bimestre, y no la pudo operar y la mandó para el 6º bimestre que se vence el próximo 17 de enero. Entonces, pues ahorita las empresas deben de estar ocupadas en este momento por resolver. Pues faltan 4 días para el vencimiento, ¿no? Cierto. A la fecha de que estamos grabando el programa y deberían de estar ahorita ocupados identificando ese tipo de variables, ¿no? Entonces, para mí es la principal modificación recientemente en el tema de Infonavit, en la parte patronal. Ya. Bien, gracias por esos tips. ¿Cómo puede una empresa regularizarse sin poner en riesgo su operación? Bueno, ahí es... Depende. Pues sí, va a depender de las circunstancias. Siempre lo ideal es regularizarse. O sea, si hay algún tema con SAT, IMSS o Infonavit, acercarse con la autoridad. Claro, no es tampoco embanderarse y decir, oye, pues tú tienes razón, autoridad, y te voy a pagar todo lo que me estás pidiendo. Muchas veces la autoridad se equivoca. Temas de apreciación, de interpretación. Pero sí es importante tener esa comunicación y que tú tengas esa oportunidad para que solventes antes de que la autoridad te impacte, ¿no? Entonces, yo sí aconsejo el tema de la regularización, y si es un tema de criterio y al final no se pusieron de acuerdo, pues ahora sí irse a litigio y tratar de hacer valer tus derechos, ¿no? Pero lo ideal es que te regularices. Eso es lo ideal. Cierto. Sí. Bien. ¿Qué recomendaciones darías tanto a patrones como trabajadores en relación al Infonavit? Que estén muy al pendiente de sus obligaciones, no solamente los patrones, porque el patrón hace lo propio en su estructura, en su operatividad, pero el trabajador puede coadyuvar. O sea, muy poca gente utiliza, por ejemplo, mi cuenta Infonavit, que es una herramienta que el instituto pone a disposición de los trabajadores, y en mi cuenta Infonavit el trabajador puede identificar si su patrón está cumpliendo. Es dinero. Entonces, a ver, si mi patrón me está pagando, pues yo tendría la capacidad de revisar si pagó el último bimestre. Hay un desfase, por supuesto, ¿no?
lo que se paga ahora el 17 de enero, pues a lo mejor tú lo vas a ver reflejado hasta el mes de marzo, ¿no? Pero aún así, pues puedes estar muy al pendiente y tienes que ser puntual en eso, decirle a tu patrón, oye, pues no he visto reflejado el pago y está pasando algo, tratar de entenderlo, pero hay que estar muy al pendiente de las obligaciones tanto de ellos y en el caso de los trabajadores, pues aprovechar los créditos y las facilidades que venden o que ofrece el instituto. La verdad es que hay muchas modificaciones ahí muy interesantes y sí se ha actuado en favor de los trabajadores, ¿no? Ya. Sí. Los que pidieron préstamo para una vivienda hace 15, 18, 20 años, todavía están pagando, pero yo también conozco casos de gente que pidió 10 años después y ya terminó de pagar y se olvidaron. ¿Por qué esas diferencias y se les sigue cobrando? O sea, son créditos que se han pagado muchas veces desde mi punto de vista. Por supuesto. ¿Qué sucede ahí? Pues fueron, creo yo, malas decisiones administrativas, ¿no? Es algo de lo que se le cuestiona al Infonavit. Hubo una etapa donde se generaron créditos en vez de salario mínimo. Ajá. Entonces el salario mínimo provocó que los créditos fueran impagables. O sea, porque se elevaba conforme al salario mínimo. Entonces, ahorita estamos nosotros aplaudiendo, entre comillas, pues que se incremente el salario mínimo, pero tiene ese tipo de situación. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Desde hace ya varios años ha implementado acciones para corregir eso y ha habido casos literal donde deben $1,000,000 de pesos y la quita es por 990,000 pesos, nada más pagas 10,000, ¿no? O sea, yo creo que ahí lo principal es acercarte con el instituto. Todos los, o la mayoría de los créditos en vez de salario mínimo que todavía están vigentes los han regularizado, o sea, la mayoría. Ya. Hay casos excepcionales, pero el instituto reconoció que fue un error y que se equivocaron y que le están perjudicando. Después de eso, casi todos los créditos se generan en pesos, ¿no? En cuota fija. Sí. Y ahí pues ya no hay tanto impacto. Pero tienes toda la razón. O sea, una de las mayores quejas era esa. Oye, pues resulta que yo pedí 400,000 pesos y hoy le debo 1,200,000 al instituto. Pues ¿cómo? Sí, pero se tomaron acciones. Ahorita te mentiría si te dijera exactamente la etapa en la que se encuentran, pero hasta mi salida en abril todavía estaban con campañas en la parte de los créditos tratando de regularizar y de invitar a los trabajadores para que se acercaran y cambiaran o aprovecharan las quitas o reestructuraran o hicieran eso. Como es un tema contractual, no puede hacerlo de mutuo propio el instituto, ¿no? Tiene que haber el consentimiento del trabajador. Pero ese tipo de detalles sí son muy fuertes, ¿no? Impactan. Sí, ¿verdad? Y la gente pudiera acudir y resolver eso. Sí, ¿verdad? sería lo más recomendable. Qué bien, gracias. Volviendo aquí a los asuntos fiscales, para quienes no somos especialistas en este tema, ¿cómo explicarías la miscelánea fiscal actual en términos pues, sencillos, ¿no? Bueno, mira, la miscelánea fiscal técnicamente es un documento que contiene las reglas operativas para que tanto la autoridad como los contribuyentes puedan hacer trámites ante la misma, ¿no? Entonces, se publica anualmente una miscelánea y sobre esa se trabaja para que tú puedas llevar a cabo cualquier trámite, acercamiento, petición con la autoridad. Es un documento robusto. Vaya que sí. Sí, la verdad es un documento complejo y bueno, pues ahí se contienen todas estas reglas. Por supuesto, digamos que la teoría nos dice que pues, nada de lo que esté en esas reglas tiene que ser contrario a lo que establece la ley, ¿no? Sin embargo, sí hay situaciones que son cuestionables. Pero es eso, es digamos que el diagrama de flujo, si lo quisiera explicar yo, de cómo debe actuar la autoridad y el contribuyente. Ahí vienen pues, todas las fichas técnicas, vienen recomendaciones, vienen todos los trámites o la mayoría de los trámites. Entonces, pues es un documento que se debería conocer por los contribuyentes. Por supuesto, si no son especialistas, pues otra vez reiterar el acercamiento con un especialista, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cuáles consideras que son los cambios más relevantes para el ejercicio actual? Mira, hay un combate pleno, Saúl, hacia las empresas que emiten facturas que amparen operaciones simuladas. O sea, el target o el objetivo primordial es ese. Es tratar de que los contribuyentes no utilicen esquemas agresivos. Y el esquema más agresivo que se utiliza es la famosa compra de facturas, ¿no?
Entonces, el plan estratégico de SAT está diseñado para combatir esa acción principalmente y pues que los que adquieren esas facturas tengan consecuencias. Entonces, yo te diría, las principales modificaciones que sufrió el sistema fiscal mexicano van encaminadas a eso. O sea, hoy la autoridad puede llegar a un domicilio y grabar. Voy a tratar de ser práctico, pero dice que la norma o establece la norma que puede utilizar cualquier medio digital para allegarse de información audiovisual, o cualquier mecanismo para identificar qué es lo que está pasando en las empresas. Se implementaron nuevas facultades de comprobación para revisar que las operaciones sean reales, verdaderas, existentes, o sea, entre otras cosas, ¿no? La verdad es que va muy encaminado hacia ese punto. En la parte sustantiva no ha habido modificaciones, o sea, no hay un nuevo impuesto ni modificaciones significativas en esa parte, ¿no? Ya, bien. Esta miscelánea, ¿a quién impacta más? ¿A las personas físicas o a las personas morales? Yo creo que los impacta a ambos. Creo que es más endeble la persona física por la naturaleza. O sea, en la teoría también, pues, la persona moral regularmente trae un acompañamiento, una estructura, aunque sea una estructura básica, ¿no? De socios o accionistas y administrador, más la gente que opera, pero tiene una estructura básica, y las personas físicas pues, mayormente se dedican a su actividad, ya sea profesional o una actividad comercial, y muchas veces no tienen ese acompañamiento. Entonces yo creo que hay mayor riesgo con ellos, pero va parejo, ¿no? Para ambos. Sí. Bien. ¿Qué sectores deben poner más atención este año? ¿Hay algo que se enfocó directamente a algunos sectores que podemos identificar? Yo te diría que como sector no. Lo que sí es el tema de la prestación de servicios. O sea, todo lo que tenga que ver con prestación de servicios. La venta de bienes es muy fácil de documentar. O sea, tú me vendes, no sé, un termo y pues el termo es tangible, ¿no? Entonces, desde el proceso de creación de ese termo hasta la recepción del termo, yo lo puedo documentar muy fácil. Pero cuando tú me vendes algo intelectual, cuando me vendes un servicio de otra índole, ahí hay que tener cuidado. Todo el tema de servicios hoy está siendo observado, ¿no? Y sobre todo cuando son servicios de alto valor, la autoridad los cuestiona mucho. Te voy a poner un ejemplo, asesorías, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Donde de pronto tú tienes una empresa, yo llego y te vendo digamos, un análisis, una auditoría, o te reviso algo y eso implica pues un tema intelectual. De pronto la autoridad dice, oye, a ver, ¿por qué Héctor te facturó 2 millones de pesos por un análisis que te hizo de tu empresa? Bueno, es que me analizó el riesgo que yo tengo laboralmente hablando, ¿no? Y no lo cree. Piensa que te vendimos una factura. O sea, entonces, ese tipo de cosas sí son muy observadas por parte de la autoridad. Bien. Sí, hay que manejarlos con tacto, ¿verdad? Con conocimiento. ¿La miscelánea fiscal consideras que facilita el cumplimiento o lo vuelve más complejo para los contribuyentes? La idea sería que lo facilitara, la realidad es que no lo facilita, o sea, lo vuelve un poco más complejo, ¿no? La autoridad debería de simplificar todo, sí, debería hacerlo más simple, pero hoy se está volviendo todo lo contrario, es mucho más complejo. Por eso estoy yo fuera. O sea, la verdad es que cada vez veo mayor control y eso propicia que haya mayores requisitos, muy rígidos, y de pronto, pues, insisto, el contribuyente no lo sabe, llega e intenta hacer algo. Es más, voy a ponerlo desde la base, ¿no? Si hoy, Saúl, tú intentas crear una empresa, darla de alta, yo te diría que hace 5 años hubiera sido, entre comillas, muy fácil. Vas con el notario, creas tu empresa, ibas al SAT, la dabas de alta y en ese mismo momento te entregaban tu firma electrónica. Hoy, para dar de alta una empresa es complicado. Te dicen, ok, para que yo te dé de alta la empresa en SAT, necesito que me entregues un comprobante de domicilio a nombre de la empresa. Y lo primero que tú le dices es, pues no puedo tener un comprobante de domicilio si no la doy de alta. Porque las empresas que me proveen de servicios o la banca me pide que yo esté dado de alta. Entonces hay una paradoja ahí. Entonces te dicen, bueno, dala de alta entonces en un domicilio de los socios. Entonces ahí se empieza a complicar todo el proceso, ¿no? Y para que te entreguen la firma electrónica, o sea, ya no te las entregan juntas. Entonces tienes que pasar por otro proceso similar. Se ponen muy requisitosos y un proceso que antes tardaba
a lo mejor entre la creación en la notaría y el alta y la firma electrónica tardaba un mes, hoy puedes llevarte 4 o 5 y hay casos de meses, ¿no? Sí, Entonces, ahí es donde te das cuenta que no se ha simplificado, todo lo contrario, la verdad. Y ahí impera miscelánea fiscal, porque se modificó el año pasado la miscelánea y se pusieron más rudos. Y pues la verdad es que eso ha complicado el tema de las altas. ¿Cuál es la justificación? Estamos combatiendo empresas que se crearon para vender facturas, ¿no? Pero le pegas, como siempre, le pegas al que sí tiene buenas intenciones y que quiere pues emprender un negocio. Cierto. Sí. Cierto, luego se van a la informalidad, ¿no? Pues muchas veces no les queda otra, ¿no? Sí. Oye, ¿cuáles son los errores más frecuentes que observas de su aplicación en la práctica? Pues mira, con los contribuyentes yo creo que el error más frecuente es ese, no planear, no acompañarse. Ya. No tener claridad en sus cargas, que de pronto ya iniciaron el negocio, hacen sus cuentas y creen que hay una utilidad que no es real porque están dejando de observar cargas en la parte fiscal y en la parte social, ¿no? Y muchas veces esas cargas se derivan de una mala decisión. También ejemplificando, ¿no? Si ahorita alguien me dice, oye, yo quiero emprender un negocio y me voy a dedicar a la venta, a los alimentos, a la venta de comida, y de pronto es una persona física y por emoción quiere constituir su empresa y de pronto empieza a cometer errores, para no tratar de hacerlo muy, muy complejo, empieza a cometer errores, pues a lo mejor se va a salir del modelo de reciclo. El reciclo es un régimen simplificado de confianza donde una persona física ahorita podría o paga muy poco. El tope es hasta 3,5 millones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros revisamos a alguien, le preguntamos, oye, ¿por qué no estás en reciclo? No, así me dijeron. Y está pagando como si fuera una persona moral, prácticamente una persona física de manera ordinaria, cuando podría haber utilizado reciclo. Entonces, para ajustar eso es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien no tomó buenas decisiones con él y lo hizo pagar cantidades de dinero que no tendría que haber pagado. Entonces, tiene que haber una planeación, una correcta ejecución y tienen que hacer bien sus números, identificar cuál es su carga en la parte fiscal y cuál es su utilidad real para que pues, vea si el negocio es redituable o no. Cierto. Sí. Qué bien. Gracias. ¿Qué tan importante es no dejar la declaración anual para el último día, para el último minuto? Muy importante, Saúl. La declaración anual. Mira, la declaración anual al final es la conclusión de tu ciclo fiscal. Entonces yo te diría, si tú haces bien las cosas, al cierre, al 31 de diciembre, ya deberías de tener tú identificada cuál va a ser tu carga, si vas a tener, pues, en este caso, vas a tener que hacer un pago o vas a solicitar un saldo a favor. Vas a pedir a la autoridad que te devuelva porque le pagaste de más, ¿no? Pero eso lo tendrías que tener identificado el 31 de diciembre. Ya lo de marzo y abril, para personas morales y para personas físicas, simplemente cerrar el ciclo, ¿no? Por supuesto hay un trabajo. Cualquier contador ahorita me diría, a ver, Héctor, espérame, nos faltan cosas importantes que hacer, hay que revisar esto, hay que ajustar. Sí, pero el cierre tiene que ser, tiene que estar revisado y tiene que darse en el mes de diciembre, a mi entender. Cierto. Es importante la declaración anual, pues al final consagra todo tu resultado y es lo que la autoridad va a ver. Cierto. Sí, es a lo que le va a poner atención a la declaración anual. ¿Y cuáles serían los puntos críticos, por ejemplo, para las personas morales antes del 31 de marzo? Pues primero que la presenten en tiempo, que se evite un requerimiento, una sanción. El solo hecho de no presentarla en tiempo, si traes una carga, al día siguiente vas a tener que pagar de más. Es más, porque a lo mejor se te pasó y tú la presentaste en el mes de abril, ya pagaste de más si traes un saldo a cargo, ¿no? Las tasas de recargo se aplican al día siguiente de la fecha de obligación. Entonces, no es lo recomendable. Yo te diría ahorita es buen tiempo para estar revisando que todo cuadre y que lo que tú le vayas a presentar a la autoridad pues, sea el ideal, ¿no? Pero no dejarlo al final. Es medular eso, sí. Bien. Oye, y para las personas físicas, precisamente, ¿qué deben revisar antes del 30 de abril? Pues igual, tienen que revisar que sus números cuadren. El SAT, en personas morales es un poco más complicado, pero en personas físicas el SAT normalmente te pone a disposición un simulador, le llaman, donde tú puedes visualizar tanto ingresos como deducciones, ¿no? Con esa información, lo que tú haces es que consientes lo que la autoridad te propone
y puedes revisar si todas pues, las facturas que tú emitiste, todos los comprobantes que tú recibiste están cargados, que no haya habido algún error y que por lo tanto tus deducciones como persona física, por ejemplo, estén cargadas y que pues, tu base sea la adecuada, ¿no? Para pagar los impuestos, o bien, si tuviste un saldo a favor, pues que estén las deducciones personales o las deducciones operativas estén cargadas perfectamente, ¿no? Ya. Entonces ahí tendrán que estar revisando ahorita si ya está cargado el simulador. Entonces tendrían que estar revisando si todo cuadra y ya nada más después ejecutarlo, ¿no? Si tienes un saldo a favor, pues hay que pedir la devolución. El año pasado se pusieron medio rudos, ¿no? Ahí para tus seguidores, para todos aquellos que deducen en la parte personal gastos médicos, les pidieron información del expediente clínico, el nombre del médico, o sea, les pidieron una serie de información que hoy, si tuvieras un asesoramiento adecuado, ya deberías de tenerlo preparado para que la devolución proceda en caso de que te requieran, ¿verdad? Ya, sí. Qué bien. Muy bien, pues hay que tomarlo en consideración. ¿Y cuáles son las principales causas de requerimientos o rechazos del SAT? Pues mira, requerimientos, hablando de las declaraciones anuales, pues normalmente el principal requerimiento es el incumplimiento de la misma presentación. No es recomendable porque la ley establece que si tú te tardas más de 30 días en presentar tu declaración anual, la autoridad te puede restringir los sellos digitales. Entonces te va a pegar, te va a dejar sin operar, ¿no? Y yo creo que el principal requerimiento sería ese, no hay que esperarse, pero después de ahí puede haber diferencias que la autoridad identifique y que de pronto te puede mandar una carta de invitación para que aclares. O bien ejercer facultades de comprobación para que tú acredites, por ejemplo, el tema de las deducciones o algunos ingresos que a lo mejor la autoridad considera que no los incluiste, ¿no? Cierto. Héctor, ¿qué tan recomendable es corregirse antes de una revisión formal? Yo lo recomiendo. Insisto, siempre, porque muchas veces me han cuestionado eso, ¿no? A lo mejor a veces me gana y me dicen, te gana el que hayas estado tanto tiempo en SAT o en Infonavit, como que te sentimos todavía, me dicen, mis alumnos los sentimos todavía como parte de la autoridad. Pues no, realmente tampoco no es embanderarse y cumplir caprichos, ¿no? Si tú estás consciente de que hiciste las cosas bien, defiéndelo. Pero ahorita la autoridad, normalmente antes de ejercer facultades de comprobación, te manda una carta de invitación y esa carta de invitación te permite que, si realmente lo debes, te puedas regularizar sin multas. Entonces ahí para mí es un área de oportunidad importante donde tú ese espacio lo tienes que aprovechar y así te evitas un dolor de cabeza, ¿no? Insisto, siempre tienes que revisar que no te estén cobrando, que te estén pidiendo algo de más. Si te están pidiendo hay que defenderlo, ¿no? Si te dicen, oye, es que esta deducción no procede y tú estás convencido de que sí procede la deducción o si es adecuada, pues hay que defenderla a capa y espada. Cierto. Sí. Bien. ¿Por qué el derecho fiscal debe verse como una herramienta estratégica y no solo como una obligación? Pues porque el derecho fiscal te permite, si te acompañas adecuadamente, el derecho fiscal como regulador de este sistema te permite que tú identifiques áreas de oportunidad, riesgos, planees, o sea, hagas lo adecuado. Entonces, creo que la planeación y toda tu estrategia debe ir alineada al derecho fiscal o debe ser identificable en cuanto al derecho fiscal, ¿no? Para que tú planees de forma adecuada tienes que conocer ese marco jurídico. Entonces es tu base al final del día. Sí. Bien. ¿Cómo impacta una mala planeación fiscal en la competitividad de una empresa? Pues fíjate que te puede hacer perder un negocio. Si tú haces las cosas mal y de pronto la autoridad te restringe sellos digitales, por ejemplo, pues te va a dejar endeble porque si tú estás compitiendo con una empresa y tú no puedes facturar y la otra empresa sí, desde ahí ya estás fuera, ¿no? Si tú traes una opinión de cumplimiento negativa porque a lo mejor no identificaste ciertas situaciones y la otra empresa sí, pues ella va a poder acceder a una licitación o ser proveedor de algún cliente grande del cual tú no. Incluso hasta los clientes pequeños deben de vigilar eso. Pero hoy en día, yo les digo que en ese cambio de paradigma, antes, hablando de los 2000, 2010, el precio marcaba una diferencia, ¿va? O sea, el valor de tu producto o de tu servicio. Hoy no solamente se trata del valor de tu producto o de tu servicio, sino el prestigio de tu empresa. Hoy tú puedes traer un producto de muy buen valor, o sea, que sea atractivo comercialmente para una empresa, pero que si esa empresa identifica que tú traes problemas fiscales, no te va a contratar. ¿Sí? Entonces, aquí es
mi prestigio o el prestigio de mi empresa. Si no lo cuidas, no importa qué tipo de producto o servicio tengas. Esa es la realidad. O sea, intenta, y voy a meter un gol, pero intenta ahorita entrar con Ternium, con Cemex, con Cygnus, con Alfa, y si tú no traes todo al día, te van a sacar del script. Oye, es que es amigo de mi compadre, no trae su opinión de cumplimiento positivo y no pasa. Y antes eso era irrelevante, ¿no? Entonces, el prestigio es importante. Sí. Muy bien. Héctor, con el avance del Legal Tech, ¿cómo visualizas el futuro del asesor fiscal? Fíjate que hay todo un reto. Cuando platicaba contigo sobre esa especialidad que hice, hay como que una animadversión sobre la tecnología. El abogado, el contador, muchos profesionistas creen que la tecnología los va a suplir. Y yo creo que nosotros como asesores, como abogados, los contadores, tienen que aprovechar la tecnología, sumarla para que tú puedas proveer de un mejor servicio. Ese es el mensaje, ¿no? Debes de complementarlo, y si no lo haces, entonces sí corres el riesgo de que te sustituyan. O sea, tú tienes que saber manejar la herramienta, tú tienes que saber manejar la tecnología. Entonces, si no lo sabes hacer, repito, es muy probable que en el futuro te vayan a sustituir. Pero hay ahorita formas de hacer más eficiente tu trabajo y hay que aprovecharlas. La verdad, estamos en una era muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que sí hay que enfocarnos en ser más productivos acompañados de la tecnología. Ya. Pero no requieren, o sea, todavía el factor humano es relevante, importante, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, se necesita. Qué bien. Pues estamos terminando, creo que ya tratamos pues los temas más importantes, pero ¿qué mensaje te gustaría dejar a los empresarios y a los seguidores de Hablando de Negocios? Pues primero agradecerte, Saúl, agradecerte por el espacio. La verdad es que ha sido muy interesante la plática, las preguntas, y mi principal mensaje es que planeen, lo decíamos, que se preparen, que entiendan el contexto y que se acompañen. A lo mejor van a decir, no, pues Héctor tiene un despacho y pues, quiere vender esa parte, ¿no? Y sí, pero la realidad es que independientemente de que sea con nosotros o no, te tienes que acompañar de alguien que sea especialista en la materia. Es demasiada información, son demasiados requerimientos, y la verdad es que hoy en día un contribuyente, un empresario que no se acompañe adecuadamente va a estar endeble, va a tener una serie de problemas. Entonces hay que estar acompañados, y pues creo que el asesor fiscal va a formar parte hoy en día de la operatividad de cualquier empresa. Esa sería mi principal recomendación. Muy bien. Muy bien, pues gracias, Héctor. No, hombre, al contrario, gracias, Saúl. Gracias a tu audiencia por la invitación. Gracias. Y pues se agradece tantos tips que nos diste y hay que aplicarlos, claro que sí. Gracias, Saúl. Sí. Amigos, gracias por seguirnos. Gracias por ver esta entrevista que nos da mucha información y muy oportuna para ahora que los que tenemos que pues cumplir con los compromisos fiscales. Gracias, Héctor. Gracias, Saúl. Gracias. Que la pasen bien. Hasta pronto y síganos en Hablando de Negocios y compartan esta información. Gracias.